de lo que vamos a platicar con los mejores especialistas de nuestro país. El primer tema, el tinnitus. Es un padecimiento que se caracteriza por un silbido o un sonido permanente en los oídos. ¿Por qué se causa? ¿Cuál es la causa principal? Y sobre todo, ¿quiénes lo padecen? Si hay tratamiento o cura. El segundo tema, vamos a hablar de la artritis reumatoide. Se estima que 1.5 millones de la población en México tiene este padecimiento. ¿Por qué se da? Y sobre todo, cada vez más jóvenes están presentando artritis reumatoide. Y el tercer tema en martes de salud mental, el estrés. Precisamente hablando de salud mental, el 75% de los mexicanos padece estrés, pero ¿cómo se refleja? ¿De qué manera se manifiesta en la salud mental? De eso vamos a platicar con nuestra especialista Adriana Ortiz en martes de salud mental. Bienvenidos, soy Mariano Riva Palacio y este es el programa número 176 de Código Salud. Y en información de salud, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México diseñó una impresora en tercera dimensión para replicar huesos con materiales biodegradables, los cuales podrían ser usados en guías quirúrgicas sin riesgo directamente para los pacientes. Aarón Misael Ortiz de la O, responsable de la investigación, detalló que la ventaja de estas prótesis es que son biodegradables, se absorben en el organismo. Con ello se puede sustituir injertos metálicos o cerámicos que, aunque no son tóxicos, sí producen malformaciones en los huesos y evitan que sane de manera adecuada, pues nunca son estáticos y se mueven de acuerdo con las cargas que soportan. Un adelanto científico en manos de un estudiante mexicano. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se va a formar un grupo para analizar la regulación del uso de la marihuana de acuerdo con la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La determinación de la Suprema Corte invalida los artículos de la Ley de Salud que prohibía las actividades referidas al uso personal o consumo de la cannabis, que implica sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar este producto. El mandatario precisó que el grupo que va a analizar este mandato se centrará en los aspectos de salud para aplicar la regulación respectiva. Y mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud recordaron que con el brote de dicho virus, el gobierno de China, el coronavirus, ha impuesto restricciones de movilidad en su territorio, además de que no se reportan mexicanos residentes en Wuhan con este virus. Las dependencias federales recomendaron a la comunidad mexicana en esa nación asiática continuar en contacto con la embajada mexicana o el consulado correspondiente, así como estar atentos a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales de ese país. Vamos con el primer tema del día. El tinnitus es un padecimiento que se describe como un zumbido incómodo que se puede escuchar en ambos oídos de manera permanente. Millones de personas en el mundo lo padecen y ha llamado la atención de los especialistas porque causa dificultades para escuchar, incluso para dormir. El tinnitus, también conocido como silbidos en los oídos, es un malestar que afecta a millones de personas alrededor del mundo con zumbidos que dificultan escuchar, trabajar y dormir. Entre las distintas causas de este padecimiento están la pérdida de audición en personas mayores, la exposición a ruidos fuertes, infecciones en los oídos o problemas de tiroides. En términos generales, el tinnitus no se puede tratar, pero hay métodos para combatir los efectos, y su éxito depende de la causa, ya que puede incluir el uso de audífonos, fármacos o dispositivos que enmascaran los ruidos. Otro tratamiento que resulta efectivo, pero polémico, es aprender a vivir con el ruido. Su efectividad depende del tratamiento que se elija, ya que al tratarse de un ruido subjetivo, no todas las personas lo padecen de la misma forma. En los casos donde el tinnitus no se aminora, hay especialistas que optan por terapia psicológica, grupos de ayuda e incluso métodos de medicina alternativa que incluyen acupuntura, hipnosis o suplementos vitamínicos. Heraldo Media Group. Vamos a platicar a detalle, como ya es nuestra costumbre, con los mejores especialistas que nos visitan aquí en el estudio de Código Salud. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Jorge González García. Él es presidente de la Academia Mexicana Antienvejecimiento. Doctor Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Este aspecto del tinnitus tiene varias causas. Sabemos, por ejemplo, que en la actualidad los jóvenes, por ejemplo, están constantemente escuchando audífonos.
a un volumen muy elevado por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, los antros, ¿no? Los conciertos, de repente pues uno se emociona y goza con nuestros artistas, pero a lo mejor los decibeles, la cantidad en cuanto al volumen es muy elevada de lo que estamos escuchando. O por nuestro trabajo. Hay personas, por ejemplo, en las construcciones o que utilizan máquinas que suenan muy fuerte. Esto puede ser la causa del tinnitus. ¿Y cómo empieza a padecer una persona esto en específico? Sí, mira, efectivamente lo que has dicho son una de los factores que pueden causar tinnitus. El ruido alto, altos decibeles, ¿verdad? Pero también hay problemas de enfermedades crónicas, problemas de oído o problemas circulatorios que pueden llevar a esta enfermedad. Como sabes, el tinnitus es una percepción de un sonido subjetivo, que nada más el paciente puede oírlo. Es como escuchar un zumbido. No, puede ser un chasquido, un rugido, un siseo, un zumbido. O sea, son varias las presentaciones. Puede ser intermitente o continuo. Ajá. Puede ser de un lado o de los dos lados. Lo más importante es que cuando empiecen a padecer este problema, que también se presenta con la edad avanzada, acudan al otorrinolaringólogo, que es el médico especialista para detectar el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se detecta si es por una enfermedad del oído o es por una enfermedad sistémica. Entonces, en base a eso ya se empieza a tratar el tinnitus. Es un síntoma, es una manifestación de alguna enfermedad. No es propiamente la enfermedad per se, no es el padecimiento como tal, sino es un síntoma de que algo se tiene. Así es. Comentaba que esto puede ser origen causa, por ejemplo, de alguna enfermedad crónica. ¿Qué tipo de enfermedades son las que pueden desencadenar una sensación o percibir que una persona tiene ese zumbido o ese chasquido importante, ya sea intermitente o continuo? La principal causa se debe a que nosotros en el oído medio tenemos una especie de cilios. Esos cilios o pelitos se mueven con las ondas sonoras y que con el tiempo se van quebrando o se van aplanando, y eso puede ocasionar, y es la causa más frecuente de tinnitus, ¿sí? Por el envejecimiento. Se presenta más frecuente en personas de mayor de 60 años, pero también se presentan en edades más tempranas cuando están expuestos a ruidos muy elevados. O sea, esta vellosidad del oído interno, el medio sobre todo, así es, se ve alterada, entonces por eso se empieza a percibir el sonido. Así es. Otra de las causas es la falta de irrigación. Nosotros con la edad los vasos se van tapando por ateromas, por calcio, y eso disminuye la circulación que va al oído. Entonces hay que brindar al paciente alternativas o complementarias que puedan servirle para aminorar o inclusive quitar este sonido. Cuando entra la medicina de regeneración o medicina antienvejecimiento, cuando el otorrino te dice, ¿sabe qué? Usted ya tiene que continuar su vida así, tiene usted que adaptar su vida a este sonido. No, en el mundo ya hay terapias complementarias que pueden ayudar a resolver este problema. Esto es bien importante porque pareciera que si ya tenemos esa percepción, ya nos tendríamos que acostumbrar a escucharlo. Así es. No es así. No debe ser así. No debe de ser así. En la actualidad ya hay terapias que te pueden inclusive revitalizar esa célula, ¿verdad? ¿Es posible? Sí, es posible. Yo tengo más de 90 pacientes que les he regresado la audición y les he disminuido el sonido. ¿Disminuye o desaparece con la terapia? Eso es muy bueno. Desaparece. No en todos, ¿no? Porque hay que ver el origen de la causa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues destapamos las arterias con esetato para que tenga mejor circulación, ponemos láser que disminuye la inflamación, ponemos ozono que también mejora la oxigenación, damos un poquito de omega para mejorar también la circulación y el proceso antiinflamatorio, y eso hace que se revierta en gran porcentaje y tenga mejoría el paciente. ¿Y los tratamientos son tratamientos mínimamente invasivos? Es decir, ¿o se tiene que recurrir No son invasivos. No son invasivos. ¿Cómo son? A ver, ponen a la persona, la recuestan, está de pie, sentada. Sí. ¿Cómo empiezan a hacer esto precisamente para, primero, detectar el punto donde se está originando el zumbido? Claro. Y segundo, empezar a trabajar directamente con el tratamiento, ¿y en qué tiempo se ven resultados? Primero el otorrino tiene que hacer el diagnóstico, porque ya el paciente llega con el diagnóstico y en base a ese diagnóstico se le empieza a tratar. Sí. El láser es una luz que no se ve, pero que ayuda a que las moléculas
los electrones lleguen a su órbita otra vez, y eso ayuda a desinflamar, a mejorar la circulación, y no es invasivo, es una luz que no duele, que no se siente. La persona puede estar sentada de pie y directamente se trabaja aquí en el oído, sí. ¿no? El ozono se le mete 5 centímetros de un aire, ¿verdad? Ajá. Que es oxígeno 3, y tampoco es molesto. Lo que hacemos para regenerar los tejidos, ¿verdad? En la actualidad, desde 1935 en Suiza, se utilizan las células orientadas de oído, que ayudan a revertir ese problema de degeneración que fue por la edad. 1935. Así es. Ya tiene un rato entonces. Sí, desafortunadamente este tipo de preparación y estudios solamente se ven en congresos, se ven no nos los enseñan en la universidad, ¿verdad? Pero actualmente hay congresos que sí enseñan este tipo de terapias combinadas que van a resolver diferentes tipos que hasta ahorita no teníamos una solución factible. Entonces el tinnitus ya en la actualidad podemos inclusive abatirlo o disminuirlo o quitarlo con Quiero este tipo regresar de al origen, terapias. doctor. Quiero regresar al tema de las causas y todo eso, porque sí me parece bien importante que aclaremos que una persona que ya percibe un sonido intermitente o digamos constante, no tiene por qué acostumbrarse a ello. Es bien importante que acuda con ustedes los especialistas, con el otorrino, que también le va a ayudar de una manera muy importante. Eso es básico. Así es. Pero yo creo que una persona que empieza a mal acostumbrarse a esto, se sigue haciendo daño. Así Explíquenos por qué. Yo me imagino que entre más zumbido tenga, más le sube el volumen a las cosas. Así es. Entonces yo creo que esto es crónico. Sí, ¿Qué pasa? El tono va desde algo muy pequeño, un sisido, hasta un chillido muy agudo, que a veces te altera tu vida cotidiana, tu calidad. A veces no te permite concentrarse. Realmente hay del 15 al 20% de las personas que lo padecen con diferentes intensidades. Y ellas quisieran, o sea, yo cuando veo a las personas veo con su angustia, porque O sea, el sonido ¿sí es algo muy molesto? es muy molesto para muchas personas, ¿verdad? Se desesperan, suben el sonido muy alto, Claro, para le suben a la tratar. televisión, Así es. al radio. Así es. Y yo estoy muy enfocado en el aspecto con los jóvenes y los adolescentes, porque finalmente hoy en día vemos en la calle, en los restaurantes, en las cafeterías, chavos que están escuchando los audífonos, ¿no? Así Y están es. clavadísimos. Luego a mí de repente sí me desespera porque hasta se atraviesan las calles y ni con el siquiera audífono. voltean, no Exacto. escuchan lo que está sucediendo a su Así alrededor. es. O los ciclistas, que también que vienen van con los sus audífonos y de repente sí da temor porque no sabe uno si lo están escuchando. Uno Así está es. cerca de ellos como automovilistas o como otros ciclistas o como peatones. Estas personas están constantemente tan ligadas al sonido que entonces esto también puede ser un desencadenante, uno. Así es. Y si ya tienen el tinnitus, pues lo demás no lo van a escuchar. Así es. El problema es que no se ve luego. El Esa es otra problema cosa. es de que tienen que pasar algunos meses, algunos años para que se les presente el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el inmediato. indicador? Por ejemplo, yo entiendo que la mejor manera de prevenir algo es eso, Así es. ¿no? La Mira, prevención la como tal. prevención, como Pero todo. desgraciadamente no tenemos Así todavía es, en este país así la es. cultura al 100%. Hemos avanzado, pero quisiéramos más. Sí, ¿Qué mira, señal nos puede alertar de un tinnitus? bueno, la disminución de la agudeza visual, de la agudeza auditiva, ¿verdad? Otra de las cosas es de que uno empieza a percibir alguna molestia, ¿verdad? Como un zumbidito. Así chiquito chiquito, y se pierde, y se quita. empieza con el tiempo, con la edad, a hacerse más presente. Entonces, por eso siempre hay que hacer medidas preventivas. Realmente, las personas que tienen esos trabajos donde hay muchos ruidos tienen que usar protectores auditivos. Los jóvenes tienen que entender, el problema es que ya entienden cuando ya tienen el problema, tienen que entender que el ruido alto, con altos decibeles, a la larga les va a perjudicar el oído, ¿sí? Y otra de las causas es que uno tiene que hacer medidas preventivas. Aparte de la protección, no nadar en aguas de dudosa calidad, hacer ejercicio. Esto sobre todo por comer la generación adecuadamente. de infecciones. Las infecciones también pueden ser una causa, por También. eso es importante que el otorrino sea valorado si el problema fue por una infección, y puede ser pasajero el tinnitus, Ajá. cuando es por una gripa, un resfriado
un problema de la trompa de Eustaquio, que es una comunicación que va del oído a la faringe. Por eso es importante, Se y llena por de eso nos moco, indicas, doctor, que el otorrino es la persona o es el especialista que nos puede ayudar. Así es. Porque tenemos conectado oído, nariz y garganta. La garganta, sí. Están conectados los sistemas. Así es. Entonces, por eso es bien importante incluso hasta cuidarnos una gripa. Sí, porque pues, los cambios de presión pues te meten el moco al conducto. Ajá. Y ya no te permiten oír bien y te puede causar tinnitus. Ahorita Pero eso es temporal. Ahorita que comentaste los cambios de presión, las personas, por ejemplo, que nadan mucho, los buzos, por ejemplo, ¿son personas también susceptibles a un tinnitus? Sí, tienen esa posibilidad. Por eso se les recomienda las descompresiones para que sean paulatinas y no tengan problemas de oídos. Los pilotos de aviones, de helicóptero, También. las azafatas, los sobrecargos, ¿también tienen riesgo de tinnitus? Así es. Por eso llevan protectores. Ellos llevan sus audífonos y tienen medidas de protección. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo, digamos, o cuál es el promedio normal en cuanto al ruido por decibeles, que es la medición que se tiene del sonido, ¿no? A Sí. nivel mundial, que nosotros los humanos podemos percibir constantemente y no nos hace daño? ¿Y a partir de qué nivel es cuando ya tenemos un riesgo? Es que es variable, ¿no? Es variable. Entre más es uno más grande, es más sensible a los decibeles que cuando uno es más joven. Cuando está chavo, ¿verdad? Sí. Por Entonces eso luego es nos acostumbramos y variable. escuchamos el sonido de la música muy Así elevado es. porque pensamos que no nos va a pasar nada. Y hay muchas personas de edad que es paulatino el tinnitus. O sea, tenemos que ayudarlos a que ellos vuelvan a una calidad de vida. De veras, es muy desesperante tener ese zumbido, ese sonido. Ajá. Muchas de las veces es por una presión elevada. La hipertensión te da ese sonido. También Los es eso. triglicéridos te da un También. sonido. Entonces tenemos que curar también las enfermedades de fondo. Claro. Una buena historia clínica nos ayuda a detectar la causa. Qué interesante. ¿Qué hay de los fármacos? Las Fármacos- medicinas también nos pueden causar un tinnitus. Así es. ¿Qué tipo de fármacos? Mira, están los fármacos como la vancomicina, la eritromicina, la streptomicina. ¿Que son prescritos para qué tipo de enfermedades? Para infecciones. Para infecciones. Para infecciones. O sea, lo que también ataca una infección nos puede generar un tinnitus. Problemas de oído también. Así, hay ciertos medicamentos, cierto grupo de medicamentos que te pueden afectar el oído. También hay algunos tranquilizantes y algunos medicamentos que usamos para el cáncer, como el metrotexaste y el cisplatino, También que pueden también te generar. afectan el oído. Vaya qué cosa. Ujú. Entonces estamos precisamente ante es la presencia de un órgano elemental para nosotros, pero es muy delicado. Así es. Entonces se les recomienda que no usen música alta. De entrada. De entrada. Y si son trabajadores de riesgo, que usen protectores de auditivos. También que tengan es que todos tenemos que tener ejercicio, una vida saludable, una buena alimentación, pero sobre todo recordar que hay manera de mejorarlo o de quitarlo con las terapias. Con las que te terapias dije. que nos comentabas, Ujú. doctor. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no hace caso y piensa que se tiene que acostumbrar y le vale literalmente cacahuate? Sí. ¿Qué O sea, pasa? de Una que- persona con tinnitus constante, ¿qué le puede suceder? Pues mira, llegan a tener cuadros de angustia, cuadros de depresión, llegan a tener un comportamiento muy, muy poco deseable, porque el tinnitus a veces es tan intenso que tienen que subirle mucho al volumen para poder a percibir el sonido. Entonces, una persona que se deja es una calidad de vida muy, ¿Puede muy... llegar a perder la audición? Sí. Digamos, un caso No, extremo. De hecho, se presenta pérdida de la audición a la larga. Ujú. ¿Y esto se puede ver a cualquier edad? A Una cua- a persona cualquier joven que edad, manifiesta un tinnitus ya de manera constante, Sí, una persona adulta una Ajá. persona adulta con mayor razón, claro. pero un joven también puede llegar a perder la Así audición. es, porque mira, en la actualidad hemos visto que los jóvenes, ya cada vez más jóvenes, tienen problemas de hipertensión, tienen problemas de dislipidemia, tienen problemas circulatorios, o sea, por la vida que llevan, ¿no? La alimentación poco natural que están llevando y los excesos que están llevando con músicas con altos decibeles,
mucho alcohol, el tabaco también te perjudica Sí, el la fumar audición. perjudica de una manera importante para Así cualquier es. parte de nuestro organismo. Así Jorge, ya nada más para terminar esta plática contigo, algunas recomendaciones. Yo creo que es bien importante para las personas que nos están viendo a través de la señal del Heraldo Televisión y las plataformas digitales. ¿Qué les recomiendas precisamente para que tengan esta salud auditiva? Sí, mira, muchas de las veces hay que tener un aseo del oído porque se llega a acumular cerumen y entonces hay que acudir al otorrino para que les Nos haga haga y una nos quite limpieza. toda la cerilla que se acumula. Sí, cuando tengan una gripa o un problema respiratorio, eviten los cambios de presión Ok. para que no, y bueno, una vida saludable, procurando tener una presión adecuada, ¿verdad? Controlado los triglicéridos y el colesterol y recordar que pues, hay medidas preventivas como el oxigenarse, Ajá. el hidratarse, el vitaminarse, el tomar sus omegas, todo eso de forma preventiva. Y ya si quieren todavía más, hay maneras de regenerar, hay láser, hay ozono, hay... Pero eso ya se ve directamente con los especialistas, ¿no? Así es, Ya así para es. que lo determinen Sí, ellos. y eso pues ya está desde hace muchos años en México, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente todavía en las carreras tradicionales no se logra meter este tipo de terapias, pero ya hay congresos que en la actualidad llegan cientos de médicos a aprender esto. Muy bien, y que le bajen un poquito al volumen, no pasa nada Así si le es. bajamos tantito. Así es. No nos vamos a morir si lo escuchamos a un bajito volumen. Así es. Importante.